Hola, hola. Vamos a hablar de un señor que, como veis, me pone un poco nervioso, ¿no? Que es William Shakespeare. ¿Por qué me pone un poco nervioso? Bueno, pues porque digamos que es seguramente de todos los autores que vayamos a ver durante el curso, pues seguramente más importante. Ya hablaremos por qué. Y claro, pues Shakespeare ha dado pie a millones de páginas escritas. Y cualquiera que viese este vídeo, pues seguramente diría, bueno, es que te falta esto, no citas lo otro, o esto no es exactamente así. Es decir, hay tanto escrito sobre Shakespeare y se sabe tanto de él y se ha estudiado tanto sobre él que es difícil comprimir en unos minutos todo lo que se puede decir sobre él, ¿no? Es realmente complejo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, os, he, os he dividido este apartado en tres. Primero vamos a hablar un poco de la vida, luego un poquito de la obra y luego por último vamos a hablar bueno, pues por qué este señor es realmente tan importante, ¿no? Por qué destaca por encima de otros muchos autores. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que decir sobre la vida de Shakespeare es que no sabemos mucho, ¿vale? Pese a todo, se han rascado algunas eh, algunas cuantas noticias sobre su vida. Lo primero sabemos que nació en 1564, que muere en 1616. Ya sabéis que el día del libro, por ejemplo, el 23 de abril, se celebra el fallecimiento tanto de Shakespeare como de Cervantes. Aunque bueno, hacemos un poco de trampas porque no fue exactamente así, ¿no? En su tiempo. No es que se muriesen el mismo día porque no tenían el mismo calendario. En cualquier caso, Shakespeare fue el autor más importante de su tiempo en Inglaterra. Más importante a nivel de popularidad. Porque la verdad es que en vida y hasta que no pasó bastante tiempo, no se le reconocían tantos méritos como escritor. Eh, bueno, seguramente por ese prejuicio que hubo ya desde desde sus comienzos, pues pronto se empezó a rumorear que esa persona que había firmado todas esas maravillosas obras no era William Shakespeare, porque William Shakespeare pues le tenían un poco como si fuera pues, más o menos un gañán, ¿no? Que no hubiese tenido nunca la capacidad de escribir tales maravillas. Por eso se proponen algunos nombres, mmm, uno bastante famoso en la historia de la cultura, que es Francis Bacon, ¿no? Y otro no tanto conocido, ¿no? Que es Edward de Vere, el duque de Oxford, que eran personajes que se opondrían a Isabel I y que por eso ocultaron desde un primer momento el ser ellos los autores de las obras, ¿no? Y pondrían a Shakespeare pues un poco como un hombre de paja, como, bueno, le pagarían algo, ¿no? Y para que pusiese él su nombre, mientras que serían ellos quienes escribirían las obras para meter sus mensajes políticos, ¿no? Bueno, hay mucha rumorología sobre esto, hay un montón de libros escritos también y hay un montón incluso, bueno, hay incluso documentales, ¿no? Yo vi hace poco uno de Amazon sobre todo esto, ¿no? Y decía que, bueno, que Francis Bacon y que formaba parte de una especie de grupo secreto, ¿no? Masónico y bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, cosas eh, a veces que bordean lo conspiranoico, otras que, bueno, te pueden convencer más o menos, pero que, bueno, en cualquier caso, tenemos a un señor que es William Shakespeare que escribió una serie de obras y que la publicaron con su nombre, ¿no? Sus compañeros de la compañía de Kingsmen. Bueno, sabemos también o esto sí que lo sabemos, que nace en Stratford-upon-Avon, que es un pueblo de las afueras, ¿no? Y que su infancia pues está marcada por ser hijo de quien es, que es un señor, John Shakespeare, que se dedica a hacer negocios. Al principio es un fabricante de cueros
y de guantes. Y es un tipo, pues, que no le debía gustar mucho lo de pagar impuestos, ¿no? Bueno, a casi nadie le gusta pagar impuestos, pero es que este hombre, pues, diría tener ahí como una especie de, bueno, de problemilla, ¿no? Bueno, el caso es que a lo largo de su vida, pues hubo momentos, los primeros años de la vida de William Shakespeare, en los que, bueno, pues tuvieron problemas, ¿vale? Tuvieron problemas y eso le marcaría, como veremos un poquito más adelante. Cuando era más o menos niño, pues la verdad es que tuvo la suerte de poder ir a la escuela, ¿no? Era una escuela, digamos, moderna para la época, ¿no? En estas escuelas en las que lo que hacían eran sobre todo latín a trochemoche, ¿no? Y sin embargo, gracias a que sabemos más o menos lo que se estudiaba en esas escuelas, pues podemos entender algunas de las cosas que aparecen en la obra de Shakespeare y cómo este tipo que no fue universitario, pues tiene conocimiento de ciertas cosas que bueno, porque alguien normal, alguien del pueblo, pues no conocería. En primer lugar, sabemos que se estudiaba Cicerón, ¿no? El autor latino, el autor romano, y sabemos que estudia las figuras retóricas con él, ¿no? Porque se han hecho comparaciones estilísticas, ¿no? Entre la obra de Cicerón y de Shakespeare. Sabemos que además estudia la técnica del discurso, que es muy importante, ¿no? Hay grandes discursos en las obras de Shakespeare. Así que me venga a la cabeza quizá el más importante, el de Julio César, ¿no? En su obra, ¿no? Luego tenemos, o los de Julio César en toda la obra realmente. Luego tenemos, o sabemos que se estudiaba Terencio, ¿no? Tal vez a Plauto también, ¿no? Que son los grandes autores cómicos de la antigüedad y cuyas comedias de enredo, pues sí que tuvieron un reflejo en las obras cómicas de Shakespeare. Sabemos que se estudiaba Erasmo no tanto por toda esa parte de crítica a la religión, ¿no? Que también aparece velada. Muchos autores dicen que Shakespeare era seguramente erasmista, también se dice de Cervantes, ¿no? No es raro que fuesen erasmistas estos autores, pese a que en esos momentos empezaban a estar perseguidos, ¿no? Por la contrarreforma. Y digo, no es raro porque es que Erasmo era súper popular en el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI, el elogio de la locura de Erasmo eran uno de los libros, vamos, más leídos entre la gente que sabía leer, ¿no? Pero seguramente no fue esto lo que leyó, sino que más bien pues estudió de Copia Verborum, por ejemplo, de Erasmo, en el que se hablaba un poco más de la retórica, de cómo amplificar el discurso, de cómo alargar el discurso. Y esto se ha visto también, ¿no? O sea, se estudia también de cómo las técnicas que tiene Shakespeare, un poco, digamos así, de manera coloquial, pues para enrollarse, ¿no? Sabemos que se estudiaba a Ovidio, aunque seguramente a Ovidio lo leería más por extenso en inglés, ¿no? Porque hubo una traducción bastante famosa en su época. Y Ovidio es fundamental por esas metamorfosis. ¿Por qué? Pues por la fantasía, por los enredos amorosos que hay, por todo ese cosmos que tiene la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis es el libro de cabecera de muchos, de casi todos los pintores y escultores renacentistas y también de los escritores. Es un libro, digamos que era la enciclopedia un poco de los mitos, ¿no? Muchos se acercaban a través de la metamorfosis a los mitos latinos. Luego sabemos, por ejemplo, que mucho de la manera de expresar lo que está relacionado con la guerra, el vocabulario de la guerra y expresiones militares está sacado de César, ¿no? De Julio César, que sabéis que aparte de ser el preemperador, porque no llegó a ser emperador, pero sí digamos que es el preemperador, ¿no? En romano, pues además fue escritor, ¿no? Que escribió la Guerra Civil y la Guerra de las Galias y libros históricos y de ahí seguramente saca Shakespeare varias ideas. Y por último, para las intrigas políticas, para todo eso que hoy, en lo que hoy se fijan tanto los guionistas de las grandes plataformas y los guionistas de Hollywood, ¿no? El intrigueo político, ¿no? Pues en eso Salustio es un autor de cabecera de Shakespeare, seguramente. Y es posible que ya en la escuela tradujese algún fragmento y si no, pues seguramente lo leería un poquito después.
¿Qué pasa con 18 años? Pues que Shakespeare, pues creemos que deja embarazada a una señora, a una tal Hathaway. No sabemos si se llama Anne o Agnes. En ese momento el lenguaje inglés es una locura. O sea, los nombres se escriben de 20.000 formas porque todavía no está fijado el idioma como tal. Digamos que Inglaterra en ese momento, por mucho que plantase de cara al Imperio Español, etcétera, etcétera, realmente es un sitio que se está haciendo. O sea, no es la Inglaterra posterior, ¿no?, a la gran potencia colonial, ni mucho menos. Es un sitio bastante apartado y remoto de Europa, ¿no? Y, y bueno, pues con esta señora pues tiene unos mellizos que se llaman Judith y Hamlet. Fijaos esto de Hamlet, que suena mucho a Hamlet, y eso ha dado lugar a muchas especulaciones. Hamlet, en realidad, sabemos que es el nombre, a veces se escribe también Hamlet, de un príncipe danés real, ¿no?, en el que se inspira Shakespeare para escribir su obra. Pero bueno, pues han dado muchas interpretaciones, ¿no?, así de tipo psicoanalítico, de, ojo, Shakespeare, ¿de qué estaba hablando aquí? ¿De la relación con su hijo? ¿No? No sé qué. Bueno, pues tampoco, no voy a entrar más, no voy a entrar mucho en especulaciones de ese tipo porque si no, esto se alargaría muchísimo. Bueno, en cualquier caso, eso seguramente fuese una de las cosas que impidiese que fuese a la universidad, al igual que, claro, otra vez los problemas de su padre con el fisco, que ya os digo yo que no le gustaba mucho. En general, los capitalistas de la época, lo de pagar no le gustaba mucho al Estado. Bien, bueno, tenemos un lapso ahí de tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo en el que se ha dicho de todo, ¿no?, sobre qué hizo Hamlet desde que tiene a sus hijos hasta que llega a Londres. Pues no se sabe muy bien. No se sabe muy bien, pues trabajaría seguramente en alguna de las actividades de su padre, seguramente con alguno de los negocios de su padre. Se ha dicho de todo, se ha dicho que a lo mejor fue soldado en Flandes, es decir, en Bélgica y Holanda, en las guerras contra los españoles. Se dice que pudo trabajar a lo mejor con algún abogado, que pudo servir con alguna familia católica. Bueno, se ha dicho muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Se ha dicho incluso que fue maestro en Gales. Bueno, un montón de cosas. No se sabe. Como muchas de las cosas sobre Shakespeare, pues no se sabe. O no se entienden bien. Bien, por último, ya que es, digamos, el final de su vida, digamos, anónima, como personaje no famoso, ¿no?, es que llega a Londres. Y él se lo toma, la llegada a Londres, pues como la búsqueda de un trabajo. O sea, va a la gran ciudad, ¿no? Es un pueblerino, se va a la gran ciudad a buscar un trabajo. ¿Qué trabajo? Pues el del teatro. Y ahí se encuentra con un mundo que se está iniciando y que seguramente gracias a eso, pues Shakespeare llega a ser lo que es, ¿no? Pues porque se hace un hueco en un mundo en el que todavía, pues no existe un William Shakespeare, ¿no? Y ese mundo, fijaos que una de las cosas más llamativas es que se empiezan a nacer las estrellas, ¿no? Las grandes estrellas, los grandes actores estos así famosos, se empieza a crear en ese momento. Ya sabéis que por su historia especial, pues el capitalismo inglés es relativamente temprano, ¿no? Y pues tenemos ahí a dos actorazos, ¿no?, que por lo visto, ¿no?, que son Talton y Allen, que bueno, pues son las estrellas del momento. También es el momento en el que se crean los teatros, ¿no? Ya hablamos de la creación de Theatre, que es el primero de ellos, pero también existen otros como The Rose, ¿no?, a las afueras de Londres, ¿sabéis?, ¿no?, porque los puritanos no les dejaban ir al teatro. Y aunque no había un William Shakespeare, sí que había dos personajes muy importantes. Uno era Christopher Marlowe, que fue su maestro, al que copió, imitó y con el que no sabemos si se llevaba muy bien con él. Ya hemos hablado un poquito de Marlowe, ¿no?, que tenía una vida además un poco así extravagante para la época. Y luego tenía otro rival, digamos, entre comillas, era John Lilly. ¿John Lilly por qué? Pues porque John Lilly es el escritor del teatro cortesano. Isabel I quería ser la gran reina y quería ser, digamos, recrear Roma, ¿no?, en su reinado. Y para eso pues necesita un escritor. Y ese escritor es Lilly. Bueno, pues Lilly influye bastante
en cómo escribe Shakespeare, sobre todo por cómo describe a las mujeres, ¿no? A las mujeres poderosas, que en el fondo pues no son más quizá la primera disfrazada. Seguimos.